8 en punto de la mañana, regresamos con más en Primera Página. Hoy con nuestra entrevista internacional nos complace estar conversando con Alejandro Linares, periodista y analista internacional, destacado también en los conocimientos sobre la geopolítica y la actualidad internacional. Desde luego este no es un conflicto menos importante, es un momento histórico también porque el mundo atraviesa muchos desafíos geopolíticos, fragmentación del poder, conflictos a gran escala como lo que sucede en Europa del Este hace tiempo, en estos 2 últimos años, la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, que también ha generado una ola de reacciones internacionales muy importantes y de alguna forma también ha cambiado un poco el foco porque se ha centrado toda la atención allí. En el Medio Oriente los países han asumido una posición, históricamente algunos enemigos de Israel, otros que han favorecido la posición geopolítica que toma el Estado hebreo en este momento. Alejandro, yo te pregunto cómo nos afecta el conflicto entre Israel e Irán, entendiendo las capacidades energéticas del país persa, el petróleo, pero sobre todo un cruce muy estratégico e importante que es el Estrecho de Hormuz. Muchos países temen a que esto pueda cerrarse e Irán ya ha amenazado en estos días con hacerlo si las tensiones se intensifican y si Estados Unidos entra en acción, porque además de que puede atacar las bases estadounidenses en Oriente Medio, también amenaza con cerrar este estratégico cruce para el comercio mundial. Sí. Bueno, en principio, con relación a Venezuela, lo primero que hay que decir es que las solidaridades automáticas no son lo más prudente en este momento. Es decir, no es prudente en términos de política exterior asumir posiciones completamente a favor de uno de los dos actores, de uno de los dos bandos. Lo prudente es ofrecerse como una voz media, neutral, que pueda servir incluso como mediadora, ¿no? Eso es lo prudente en términos de política exterior. Ahora, tú mencionabas que Irán ciertamente ha amenazado con bloquear el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, tú bien lo decías, es un paso marítimo. Por allí circulan buques mercantes, sobre todo buques petroleros. Se estima que por ese estrecho, por ese paso marítimo, circula el 20% del petróleo que mueve al mundo. Para poner este porcentaje en cifras más redondas y más concretas, estamos hablando de 20 millones de barriles por día. No es poco. 20 millones de barriles de petróleo por día son los que circulan por Hormuz. Si Irán cumpliese su amenaza de bloquear ese estrecho, y lo puede hacer fácilmente, porque ese estrecho fácilmente puede ser controlado y bloqueado por Irán, bien con acorazados, con buques armados, incluso con buques mercantes, los atraviesa y fácilmente puede bloquear el estrecho. Si Irán cumpliese esa amenaza, esos 20 millones de barriles de petróleo al día dejarían de entrar así, de forma directa, de forma inmediata en el mercado petrolero mundial. Y es allí cuando Venezuela podría ver una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de esos 20 millones de barriles de petróleo en el mercado mundial, Venezuela podría plantearse, podría presentarse como un proveedor estratégico, como un proveedor seguro. Ahora, si bien es cierto eso, también es cierto que para poder aprovechar esa ventana de oportunidad, Venezuela necesita o mantener su cuota de producción actual, que está en 1 millón o un poco más de 1 millón barriles día, o incluso superar esa cuota de producción diaria. Es decir, que históricamente también hemos visto que Venezuela en el pasado sacó provecho de algunos conflictos internacionales, es decir, favorecieron la posición de Caracas al respecto. ¿Crees que en este momento esa condición pueda darse? ¿Estemos en un escenario parecido a lo que se vio antes? Mira, en este momento, tomando en consideración nuestras cuotas de producción, voy a repetir los números, me lo voy a permitir, José, con tu permiso. Según fuentes secundarias de la OPEP, Venezuela produce 800.000 barriles de petróleo al día.
Y según las propias autoridades venezolanas, Venezuela produce 1 millón, poco más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Eso está muy lejos, muy lejos de los 3 millones de barriles de petróleo al día que producíamos por allá a finales de los 90, comienzos de los 2000. Si Venezuela tiene la pretensión de aprovechar esta ventana de oportunidad que se le podría abrir a raíz del conflicto que está en desarrollo entre Israel e Irán, Irán e Israel, Venezuela, insisto, está más que en la necesidad, en la obligación de aumentar y, en el mejor de los casos, incrementar su cuota diaria de producción petrolera. La otra variable es el intercambio energético entre Venezuela e Irán. ¿Eso pudiera haberse comprometido en medio de esta situación? Podría haberse comprometido porque evidentemente el país en estado de guerra, en condición de guerra, va a enfocar la mayor parte de sus energías y la mayor parte de sus recursos en el conflicto. Ahora, Alejandro, también te consulto sobre la posición en este momento estratégica de Estados Unidos, el manejo que le ha dado el presidente Trump a esta guerra, diciendo que no sabe si lo va a hacer, que puede que lo haga, puede que no, nadie sabe qué decisión va a tomar en las próximas semanas, dándole una oportunidad a la diplomacia en medio de estas tensiones. ¿Cómo valoras esa estrategia que él ha asumido en particular con esta guerra, que en principio Estados Unidos se deslindó de ese ataque preventivo que lanzó Israel la semana pasada contra Irán, pero luego favoreció la posición del Estado hebreo, afirmando la defensa del Estado de Israel, pero también oponiéndose a que Irán tenga un arma nuclear? Y de hecho, algunos otros países fueron también en esa misma línea. Creo que aunque no lo diga de forma expresa, porque está en la obligación de mostrarse constantemente en franco respaldo a favor de Israel, creo que el presidente Trump le está dando tiempo a los canales diplomáticos. Vamos a ver si los canales diplomáticos logran algún tipo de resultado positivo. El presidente Trump tiene cómo negociar con Irán una desescalada del conflicto, y ese instrumento es el pacto nuclear o el acuerdo nuclear del que, por cierto, el mismo Donald Trump se salió o abandonó en el año 18. Donald Trump tiene esa propuesta sobre la mesa. Le ha dicho a Irán: vamos a negociar o a renegociar este acuerdo nuclear. Si Irán, si el régimen de los ayatolás optara por dar ese paso y por sentarse en la mesa con Trump, con Estados Unidos y, ¿por qué no?, también con otros actores internacionales de peso para renegociar ese pacto nuclear, es posible que Estados Unidos ejerza su influencia sobre Israel y particularmente sobre el gobierno que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu, para hacer que Israel rebaje el tono bélico con el que ha actuado hasta este momento con relación a Irán. Y hay señales de esa posibilidad, entendiendo también las capacidades militares que tienen cada uno. Irán, por ejemplo, la semana pasada estaba lanzando más misiles balísticos que ahora. Ha disminuido el lanzamiento de los misiles hacia Israel, sin embargo, han generado impacto porque han burlado las capacidades de la cúpula de hierro y han caído en zonas residenciales, de hecho. O sea, ¿qué tan probable es que esto se pueda mantener por tanto tiempo? Entendiendo eso, al menos ya señala Irán de que no tiene la misma capacidad que al principio, al menos está administrando mejor quizás sus capacidades bélicas. Sí, fíjate, en el caso de Irán, Israel ha logrado golpear las lanzaderas de misiles, ha logrado golpear los aeropuertos desde los que pueden despegar aviones de combate, pero Irán sigue teniendo en sus manos, en su posesión, una buena cantidad de misiles, sobre todo misiles inteligentes, misiles que son balísticos y que tienen capacidad para hacer blanco en objetivos muy específicos. Irán todavía tiene esa capacidad. Repito, lo que ha golpeado Israel son sus lanzaderas. El hecho de que
Irán tenga golpeadas sus lanzaderas de misiles o incluso sus aeropuertos, ciertamente merma un poco su capacidad ofensiva, pero el mermar su capacidad ofensiva no lo desarma por completo. Es decir, estamos hablando de un país que continúa armado. Y mientras Irán continúe armado y continúe con la franca disposición de hacerle frente a Israel, y mientras Israel continúe con la franca disposición de mantener su ofensiva contra Irán, va a ser muy difícil que este conflicto pueda llegar a un fin inmediato. Finalmente, Alejandro, para terminar esta entrevista que nos complace tener hoy, ¿cómo ves la actuación de los demás países en el Medio Oriente, incluso rivales de Irán como Arabia Saudita? ¿Le conviene a un país como Arabia Saudita el debilitamiento de la República Islámica, ya que mira un poco con distancia, condena públicamente a Israel y la escalada, sin embargo no va más allá de eso? Claro, Arabia Saudí es un país al que obviamente le interesa que Irán sea una nación debilitada, porque Arabia Saudí es un país árabe, Irán es un país persa. Además en Arabia Saudí son sunitas y en Irán son chiitas. Entonces sí, ciertamente a Arabia Saudí le conviene que Irán sea un país debilitado. Pero llama la atención cómo el mundo árabe le ha dicho a Israel: oye, nosotros no estamos del todo de acuerdo con este tipo de ofensivas. ¿Por qué? Porque si bien estas ofensivas son entre israelíes e iraníes, generan inestabilidad en esa gran zona que se llama Oriente Medio, que está predominada por países árabes. Entonces, evidentemente, al mundo árabe no le interesa un conflicto ni bilateral ni regional, porque además, si llegásemos al conflicto regional, las naciones árabes van a estar más que en la necesidad, en la obligación de fijar una posición. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alejandro. Muy interesante y especial este tema por las implicaciones que tiene en todo el mundo y en la también estabilidad internacional muy debilitada en este momento, además por la poca eficiencia de los organismos internacionales que parece que han perdido su capacidad de negociación. Gracias a ti, gracias a todo el equipo por la invitación. Con nosotros Alejandro Linares, periodista y analista internacional esta mañana en Primera Página. Son las 8:13 minutos, vamos a la pausa y al regreso más actualidad.